Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles y encontrarnos nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra del Señor que necesitamos, ya que Él es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Maestro, nosotros somos sus discípulos. ¿Y cuántos más elementos de comparación podemos aplicar y comentar en muchas ocasiones que podamos reunirnos en torno a la palabra del Señor? Como siempre, vamos a mencionar el texto para nuestro análisis y mensaje o sermón. Está en Apocalipsis capítulo 15, los versículos 1 al 4. Reitero, Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y con los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y del número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque los juicios se han manifestado. Amén. El título que le hemos puesto a este mensaje es El Cántico del Cordero. El Cántico del Cordero. Haciendo un análisis histórico de las Sagradas Escrituras, podemos mencionar que en el libro de Éxodo capítulo 15, ahí se menciona y se describe el Cántico de Moisés, donde él, con la mano poderosa del Señor, salió con aproximadamente 1.000.000 de personas de Egipto, y que el Dios Todopoderoso les liberó. Este es un cántico de victoria sobre la esclavitud. Viendo y siguiendo con la literatura poética, hay 150 salmos que diferentes escritores o compositores, más de 80 se le atribuyen al patriarca y rey David, y los otros está también Moisés, Salomón, los hijos de Coré, los hijos de Asaf, que era un grupo de músicos que fueron consagrados y apartados para construir canciones de alabanza al Dios Todopoderoso. Y si seguimos con el análisis de la historia, vamos a encontrarnos que dentro de las epístolas paulinas, petrinas y juaninas, más bien en las juaninas, y en algunas también con mayor frecuencia en las paulinas, donde el apóstol Pablo escribe la didáctica o los principios de enseñanza para los santos o los cristianos o creyentes, también él recoge algunas expresiones melódicas de los salmos para atribuírselas al Dios Todopoderoso, ya que Él es digno de alabanza y de adoración. Y aquí, con el texto de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con el Cántico del Cordero, o el himno de alabanza, de adoración al Cordero. Ese Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y este cántico se pueden observar 8 características del cántico al Cordero que son dignas de aprenderlas y tenerlas presentes, de modo que en la reunión cúltica o
en el momento que nos juntamos a adorar al Señor, sepamos muy bien por qué le adoramos, por qué le honramos, por qué le exaltamos. Y no cantar por cantar, sino que la música es un auxiliar melódico anexado a lo que realmente es el Dios Todopoderoso. Veamos algunas de estas características que aparecen en el Cántico de Moisés en Apocalipsis 15, 1 al 4. En primer lugar está la grandeza del Señor. La palabra grande, que en el texto griego se usa acá, es megas, y se refiere de que el Señor es poderoso, que es importante, que Él es el único Dios todopoderoso y que no hay otro como Él. Los creyentes, por lo tanto, debemos adorar, exaltar la grandeza del Señor, porque solo Él es digno y es el Todopoderoso, que tiene su poder en sí mismo y que manifiesta su poder en las más variadas situaciones que necesitan, en este caso, las personas. En segundo lugar, las maravillas del Señor. La palabra maravilla usada acá es taumasiam, que significa admirable, portentoso. Es aquella acción que produce sorpresa, impresión o una gran impresión por, en este caso, lo que es el Dios Todopoderoso. Todos los actos del Señor, los milagros, los prodigios, las señales, las intervenciones del Dios Todopoderoso son admirables, son maravillosas y son portentosas. Y es así como el creyente tiene que tener presente que nuestro Dios puede hacer maravillas, puede hacer cosas admirables y portentosas en su vida personal, en su matrimonio, en su hogar. Tener siempre presente de que Dios puede actuar en aquellas cosas que por más nosotros a veces nos deprimimos o pensamos que ya no hay alternativa o que ya el tiempo se agotó y que ya no es posible hacer nada. El Dios nuestro, que es admirable, maravilloso y portentoso, puede actuar en medio de nuestras necesidades. En tercer lugar, el Señor Dios Todopoderoso. Esta palabra Señor es el kurios, que se refiere al dueño, el amo, el soberano. Dios es el dueño de todas las cosas. Recuerde el caso donde el Señor Jesucristo ha sido tentado por el diablo. Y en un momento el diablo le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y de dónde sacó el diablo que él era dueño de algo? Es el Señor, el dueño de todas las cosas. El dueño de la vida, el dueño de aquellas cosas que nosotros pensamos que nosotros somos los dueños. No, el dueño es el Señor. Nosotros hemos sido comprados por un alto precio, que es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y ahora somos del Señor. Le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, Jesús es nuestro amo y soberano de nuestras vidas, pero es un amo que ama profundamente a sus hijos. No es un amo déspota que busca las faltas, sino por el contrario, que busca las acciones asertivas de sus hijos y potencia eso para que aquellas tensiones o cosas menores decrezcan y desaparezcan. Muy interesante es cómo Jesús es como el Señor y el soberano de nuestras vidas. ¿Es Jesús su Señor? En cuarto lugar, Jesús y el Señor, Dios Todopoderoso, cada vez que Él actúa, sus justos juicios son verdaderos. La justicia de Dios
es pura, perfecta, oportuna y permanente. La palabra dikaios, que viene de justicia o de justo, tiene que ver con los actos rectos, tiene que ver con los actos verdaderos del Dios Todopoderoso que están conforme a su palabra. El llamado para nosotros es que nosotros también tenemos que ser gente que diga la verdad y que actúe con justicia y rectitud en todas aquellas acciones y decisiones que tenemos que tomar. La justicia de Dios va mucho más allá de la justicia humana. La justicia humana en un sentido es castigadora, pero la justicia de Dios es renovadora y restauradora para las personas. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el justo quien nos traspasa su justicia, que son a nosotros los pecadores, y en el Señor su justicia se manifiesta plenamente. En quinto lugar, el cántico del Cordero resalta que Jesús es el Rey de los santos. Interesante que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, antes los romanos le pusieron una corona de espinas para humillarlo, para quebrantarlo. Pero cuando venga el Señor, dice la Escritura que Él vendrá en gloria y majestad con una corona de oro y resaltará de que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas diciendo que Jesús es el Rey de reyes, inmortal, invisible y todopoderoso Dios. Y a Él le damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En Romanos 1:7 se habla de que los creyentes son santos. A veces yo, cuando alguien me pregunta y yo me presento, digo yo Pedro o San Pedro. Y algunos se sorprenden pensando que yo estoy aludiendo a Pedro, el primer apóstol. No estoy pensando en eso. Todos los creyentes son santos. Han sido llamados, apartados del mal, y cada día están aprendiendo a hacer las cosas bien, con excelencia para el Señor. Cada día mejor. En sexto lugar, el cántico del Cordero tiene el temor al Señor. Este temor al Señor significa reverenciar al Señor. Es la palabra griega phobos. Un respeto reverente, un temor reverencial, un acto de tener presente al Señor en todas nuestras acciones y decisiones. Ahí en Mateo 28:8 habla de que las mujeres que fueron a ver la tumba vacía fueron con temor y reverencia, porque en sus corazones había esta esperanza de que Jesucristo iba a resucitar. En Hechos 9:31, en 9:31, también se habla de cómo después el apóstol Pablo, que se convirtió, los creyentes de esa región eran personas que tenían reverencia al Señor en todo lo que hacían. El número 7, el cántico Moisés, resalta la santidad de Dios. Isaías dice que Dios es santo, 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 que está separado del mal, que está en Él no hay maldad, no hay iniquidad, no hay mentira, no hay engaño, sino que siempre el Dios Todopoderoso se manifiesta con su santidad. Bendito sea el Señor. En 1 Tesalonicenses 4:7 se llama a los creyentes a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Ser honestos, decir la verdad, actuar con justicia, actuar con rectitud y no hacer trampas en el camino. Y finalmente, como número 8, el cántico del Cordero resalta la dignidad de adoración a Jesucristo el Señor. Esta palabra adoración es la palabra griega proskuneo, que significa inclinarse, postrarse para reconocer el señorío, la divinidad y la salvación en Cristo Jesús.
4:24, Jesús hablando de la deidad y de la adoración, dice, Dios es espíritu y los que le adoran, los que se inclinan, los que se postran delante del Señor, deben adorar al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La adoración va mucho más allá de un cántico, de una música suave, agradable a nuestras emociones. Va en una inclinación de reconocer que Jesús es el Señor, que Él es Dios y que solo a Dios se le adora. Solo a Dios se le adora, a nadie más. No adoramos las criaturas, no adoramos las cosas creadas como el sol, la luna, la tierra, sino que adoramos al Creador. Esa es la expresión máxima que dejaron escrito los escritores inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y es el apóstol Juan que nos recuerda que hay una diferencia entre el cántico de Moisés, que es Dios quien sacó a su pueblo de allá de Egipto, donde estuvieron cautivos 430 años, y el cántico del Cordero de Jesucristo, donde Jesucristo venció la muerte, el pecado y el diablo. Y también nosotros que adoramos al Señor, que honramos al Señor, un día vamos a morir. Pero en un momento el Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, nos ordenará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros nos vamos a transformar. Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo imperecedero, eterno, que estará siempre con el Señor en los cielos. Bendito sea Dios. Así que, qué tremendas lecciones tenemos de este cántico del Señor para adorarle, para reverenciarlo y reconocer que Él es el amo y que es nuestro pronto Rey venidero. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que ésta siempre quede viva en nuestra mente, en nuestro corazón, y se traduzca en cambios, Señor, para ser personas que te honremos, digamos la verdad, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y gracias porque tenemos tu palabra con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.